directo de Nice Galicia. Aquí me tenéis otra vez, un poquito con el ojo hinchado, ya me veis. Y nada, yo hoy en el directo de hoy os quería hablar sobre el primer cuchillo de BS9, ¿no? Yo no sé si lo sabéis, pero tengo un, tengo un prototipo de BS9. Ahora mismo no me acuerdo si son 3 o 4 los que había. Ya hace tiempo que sacamos el Kerkus, que fue el primer cuchillo de BS9, y no me acuerdo ahora mismo si hay 3 o 4. No me acuerdo. Yo lo único que sé es que tengo uno. Muy buenas, Alex. Bueno, deciros un poquito eso, ¿no? Os quería enseñar un poquito y hablaros un poquito también sobre la evolución del Kerkus. En mi Instagram, que es @nice_galicia, si queréis entrar en él, tenéis unas fotos de los 3 Kerkus que tengo yo, porque yo tengo 3 Kerkus. Tengo el prototipo, tengo uno que es numerado, que es el número 20, que compré aparte, que es este que estáis viendo aquí, y que tengo algún vídeo donde lo uso. Muy buena sobre Mallorca. Bueno, y tengo otro que es una edición especial, que fueron los primeros cuchillos que se hicieron de producción, que es una serie, se numeró una serie 00X para los miembros de BS9, de aquella, y que viene por detrás el nombre de cada, en mi caso el canal, o en caso de mis compañeros, no me acuerdo ahora mismo si el canal o el nombre de cada integrante, ¿no? Salieron 9 Kerkus y fueron los que hizo Kudeman en esa serie especial. Bueno, yo os quería hablar un poquito del prototipo que tengo yo, que es este que estáis viendo aquí. Como veis, no tiene ningún marcaje. No sé si se apreciará, pero tiene bastante caña. Como veis, tiene el filo un poquito machacado. Ya veis, es un poquito diferente. Como veis, tiene remaches o pasadores, como lo queráis llamar, que en vez del de producción. Y como veis, el pomo percutor tiene un almenado. Hay algunas cosas que cambian con respecto al de producción. Como veis, esto es un cacho, como veis está roto. Esto es tras la caña que se le dio, el lomo está un poquito machacado, como lo podéis ver. Esto fue uno de los 2 primeros. Sí, este también, lo que pasa es que este está muy usado, ¿eh? El que tienes tú, Alex, está menos usado, que es el que tenía Sabater, pero este fue uno de los primeros el que se le dio caña. De hecho, a partir de haberle dado caña a este, se modificó este remache que estáis viendo aquí, se desplazó un poquito para adelante, porque cuando batoneábamos aquí en el mango, vimos que se rompía la cacha. Entonces se decidió pasar un poquito para adelante el remache este. Como veis, el lomo también está muy machacado. Se decidió también cambiar este grosor de la dactilera. La primera dactilera se decidió hacer un poquito más ancho. Fueron algunos de los cambios que se hicieron. No sé si lo veréis. Aquí tengo el otro. No, este ya lleva tornillos Allen. El pomo repercutor es liso. Y esta zona es un poquito más gorda. Muy buena, Rolando, perdón. Como veis es un poquito diferente y además esta dactilera de las cachas, como podéis apreciar, es un poquito más abierta, ¿no? En el prototipo esta es un poquito más cerrada. Se decidió también hacerla un poquito más abierta, un poquito más para que fuera más cómodo a la hora de cogerlo así. Como son unos ligeros cambios que se detectaron fallos cuando se hicieron las pruebas, que se hicieron unas pruebas muy, muy, muy duras para saber si el cuchillo aguantaba. Se hicieron pruebas de punta, se hicieron pruebas del cabo del cuchillo, se hicieron un montón de pruebas. De hecho, este estaba machacado. Y por aquí, por el lomo, ya lo veis, este está bastante, bastante machacado. La punta también resistió.
se le dio caña también. Hay otro cuchillo de estos que tiene bastante caña, que era el que tenía Gabriel. Y como veis, las terminaciones tampoco son con las de fábrica, fueron prototipos, se hicieron bien las terminaciones, pero no como las de fábrica, ¿no? Así que también se le ven detallitos ahí, fueron simplemente para probar los que duraban. Este está lleno de mellas, el filo, no sé si se lo podéis apreciar. Está lleno de mellas porque ya os lo digo, se le dio mucha caña. No sé si me queréis preguntar algo sobre el prototipo. El de este, sí, pero bueno, se decidió cambiarlo porque igual tenía mucho trabajo. La verdad es que igual el rompecocos así quedaba mejor, pero bueno, al final se decidió dejarlo un poquito así liso, ¿no? Entonces, como veis, este es el que suelo usar yo. El otro, el tercero que tengo, que si lo queréis ver, ya os lo digo, está en el Instagram. Este es el que suelo usar yo cuando llevo al campo. El otro es más que nada de colección, es como recuerdo de nuestro primer cuchillo, ¿no? Y por lo demás, es todo prácticamente igual, ¿eh? Han cambiado muy poquitas cosas porque vimos que en la hoja no le modificamos nada porque vimos que era bastante resistente la punta, la hoja en sí, era bastante resistente. El grosor de la hoja vimos que también era aceptable para este cuchillo y tenía un balance bastante bueno. Esto fue Nosotros le quisimos poner en las cachas algo para hacer fuego por fricción, pero este casquillo fue cosa de... Allá va el cacho allá va el cacho de cacha, bueno, ya lo cogeré. El casquillo fue cosa de Kudeman, de ponérselo, y ya veis. Sí, en el lomo también tiene mellas, como veis. Es que se le dio muchísima caña, ¿eh? Tiene aquí un poquito, se nota que está, porque además no sé si este pasó por dos manos en las pruebas. Como veis el remache, aquí se pueden apreciar los remaches que tiene, son los que usa Kudeman, ahí ves. Ahí podéis ver también el ese. Son unos remaches que aguantan muy bien el maltrato. Y la verdad es que en cuanto a ergonomía y todo, nos quedamos muy contentos. Sí, a ver, le dimos a este caña y le dimos al otro también, ¿eh? Hay dos que se les dio mucha caña, de hecho uno rompió, ¿eh? De hecho uno rompió, no sé quién lo tiene y nos mandaron, por eso no sé exactamente cuántos prototipos hay, si hay tres o cuatro, porque uno rompió de la caña que le dimos y creo que Cudema no sé si nos mandó uno para sustituir ese o nos mandó dos, por eso no me acuerdo yo muy bien de ese detalle. Sí, a ver, el vídeo, pero lo que no visteis, el vídeo de las pruebas es ese, pero lo que no visteis fue lo que no enseñamos, ¿eh? En el vídeo podéis ver Sí, en el canal de BS9 están las pruebas. En el vídeo podéis ver la caña que se le dio, pero no se ve ni mucho menos que... la caña que se le dio fuera de lo que son las cámaras, podríamos decir, ¿no? Por eso se rompió uno, aquí este tiene la cacha rota de un castañazo, que para romper la micarta eh, hay que darle duro, ¿eh? Lo que pasa es que, ya os lo digo, desplazamos el remache un poquito para aquí, le dimos otra vez la misma caña al repuesto de este, le dimos la misma caña ya con el remache ya desplazado y no vimos que no rompían las cachas y nos gustó como era y así quedó con la cacha con el remache un poquito más desplazado. A ver si encuentro, ya buscaré el cacho, pero bueno. Y este fue el resultado final. En lo que no tuvimos nada que ver, nosotros presentamos una funda para el Kerkus, pero bueno, como Kudeman hace sus propias fundas, esta es la funda típica del Kerkus, ya sabéis, el modelo más caro tiene un kit de supervivencia aquí, con ferrocerio y todo eso, una piedra de afilar y el espejito y todo eso. Y como veis, es la típica funda de Kudeman, ¿no?
Pero bueno, estamos muy contentos como ha hecho Kudeman el cuchillo, cómo lo ha llevado a cabo. Y la verdad es que es un cuchillo que ha tenido mucha repercusión. Sabéis que hay youtubers americanos que lo han sacado en sus canales. Una fue Melissa Bachgood y hay otros más que no me acuerdo. Y en Corea del Sur hay dos expertos en supervivencia que también tienen un Kerkus y le han puesto una firma suya, como les encantó en su momento el Kerkus. Sí, a ver, es un referente, bueno, eso era diferente, ¿no? A lo que había normalmente en la cuchillería. Sobre todo lo que dio mucha polémica fue el cabo del cuchillo, que hay quien le gusta y a quien no le gusta, ¿no? Fue un poquito lo que más repercusión tuvo, porque la hoja es muy bonita, es una hoja muy clásica, es una hoja muy bonita y muy resistente. Y ya veis, es lo que más... Los que, a ver, es un cómodo, es muy cómodo y el sentido del cabo tiene sus porqués, ¿eh? Tiene para machetear. Sí, es lo que dice Oscar, no sabía que andabas por ahí, Oscar. Fue un poquito lo que marcó la diferencia. Nos arriesgamos mucho para diferentes agarres. Mm, Vimos que había que diseñar el cabo del cuchillo para diferentes agarres. Ya sabéis que en el Kerkus de un diseño, de un boceto original de José Sabater, hablándolo en el grupo, pues vamos a cambiar esta cosa, vamos a cambiar esta otra, vamos, si el cabo sería mejor de esta manera, no sé qué, fuimos cambiando cosas y surgieron dos cuchillos, que es el Kerkus y el Lynx, los que surgieron de ese boceto inicial de José Sabater para eso. Sí, es que para macheteo esta posición y con el cordón fiador, ¿eh? No vayáis a machetear sin el cordón fiador, pues se os puede largar el cuchillo. A ver, tiene este ensanchamiento para que te encaje bien en la mano, pero yo recomiendo con el cordón fiador, ¿eh? Y os lo digo, este es el Kerkus. El agarre aquí es un poquito más fino, ¿eh? Vemos que necesitaba un poquito más de ancho aquí y entonces lo engrosamos un poquito, ya os lo digo, y este remache se desplazó aquí un poquito. Así que, a ver, estamos muy contentos. Fue nuestro primer cuchillo, ya os lo digo. Se ha vendido en todo el mundo. Yo he visto revisiones de este cuchillo de Europa, de América, de Sudamérica y de Asia también. Hay los coreanos estes, que ya os digo, firmaron el cuchillo por ahí. Es una edición especial, me parece que fue para Corea del Sur, pero se lo he visto también a un japonés. Un canal japonés también ha hecho la revisión de este cuchillín y por ahí hay más. Es un cuchillo, os lo digo, que en España hay un montón de revisiones de este cuchillo, así que, y hablando con la gente, hay mucha gente que tiene este cuchillo. Alex, en la subasta benéfica, que un prototipo que tenía José Sabater lo donó para la subasta benéfica, pues Alex tiene uno de los prototipos y también tiene uno de producción, el que nos mandó Kudeman también para que desde aquí les quiero dar las gracias otra vez a Kudeman por haber ayudado a los niños con cáncer a sacar un poquito de dinero, pues se agradece muchísimo que las empresas tengan estos detalles, como tuvo también JV y tuvo Joker también. Son unos detalles muy bonitos para ayudar a niños, ¿no? Si te llevaste los dos Kerkus, ibas a saco a por ellos. Ya se veía que ibas a saco a por los dos Kerkus. Pero bueno, Alex está pendiente de un vídeo para que no seamos solo los miembros de BS9 los que hablemos del S y Alex podrá ver. Buenos días, Javier. Alex podrá ver la diferencia entre el prototipo y este, ¿no? Así que ya Alex lo sacará y ya os contará sus impresiones sobre uno y otro, si le gusta más
el prototipo o le gusta más este. Nosotros ya os digo, decidimos cambiar unas ciertas cosas porque veíamos que fallaba cuando le metimos muchísima caña, entonces había que cambiarlas porque es un cuchillo que creó mucha polémica, entonces pensamos, no vaya a ser que vaya a haber a algún cabrón que lo vaya a comprar y lo vaya a romper, porque no, de aquella nos metían bastante caña, nos tenían bastante manía ciertas personas, y por eso dijimos, vamos a sacar el cuchillo, le vamos a hacer las pruebas a saco, le vamos a hacer las peores pruebas que se le puede hacer a un cuchillo, se las vamos a hacer nosotros para que no llegue un listo, rompa el cuchillo y diga, este cuchillo es una mierda, ¿no? Y la verdad es que salió un cuchillo, Kudelman quedó muy encantado con ellos cuando le mandamos el diseño y hicieron el primer prototipo. Sabemos que les gustó la ergonomía del cuchillo, el cuchillo en sí les gustó muchísimo, ¿no? Y ellos se ve que en su Instagram muchas veces sacan fotos del Kerkus y del Bushcrafter, que es el que tenemos con ellos, y esperemos que tengamos muchísimos más cuchillos con ellos, que colaboran muchísimo más con ellos, porque es una empresa que es seria a la hora de trabajar, trabaja muy bien y hace sus piezas de una manera fenomenal, ¿no? Entonces estamos muy contentos el grupo S9 de trabajar con Kudeman, porque es una empresa muy, ya os lo digo, una empresa muy seria, y, y César es tanto el padre como el hijo son unas personas que se puede confiar en ellos y que siempre nos han tratado muy bien, ¿no? Cada vez que hablamos con ellos nos contestan rápido y estamos, ya os lo digo, es sin duda, creo que es la empresa con la que hemos trabajado que más contentos estamos desde el grupo S9. Yo y Iván, que somos dos de los fundadores que quedamos con nuestra experiencia ya desde el principio con ellos. Yo estoy encantado con la manera de trabajar de Kudeman. Son una empresa muy seria, ¿eh? Y ya veis, esto es un poquito el resultado de todo lo que ha hecho. No sé si queréis, ya os lo digo, no sé si queréis preguntarme algo sobre el Kerkus, alguna prueba que le hayamos hecho. Si me queréis preguntar algo, aquí estoy, aprovechar, porque en mi canal concretamente, muy buena Escruña. En mi canal concretamente ha salido el Kerkus en un vídeo que tengo que salgo con la familia, que algunas pruebas, yo os lo digo, concretamente es este cuchillo, este modelo, el de las cachas en negro, el que suelo sacar, y poco más ha salido en el canal de BS9, sí, pero bueno, lo sacaré más porque es sin duda uno de los cuchillos que más cariño le tengo a este, porque fue nuestro primer cuchillo, ¿eh? Y fue como nos dimos a conocer BS9, porque después de este cuchillo vino toda la serie con Joker, que también estamos muy orgullosos de esa serie, de haber trabajado con Joker. Y fue realmente este cuchillo fue el que nos abrió las puertas de la cuchillería española, ¿no? Y ahí estamos. Intentamos hacer más proyectos con las empresas españolas. También tenemos, sabéis, una colaboración con una empresa extranjera. Y ya os lo digo, este fue la llave que abrió todo. Bueno, pues si no queréis hacer ninguna pregunta más ni nada, si queréis que hablemos de otro tema. Este es el MOBA. Es el MOBA típico de la cuchillería española. Y igual que el prototipo, ¿eh? El prototipo también es el MOBA. Nosotros quisimos que fuera en carbono en su momento, que fuera un 1095, que lo sacaran en 1095, pero no pudo ser. No sé si igual en futuras revisiones del modelo, pues Kudeman igual cambia el acero o... Sí, tu prototipo es MOBA, ¿eh? Son todos MOBA. Son todos MOBA, Alex. Pero ya veis, es MOBA, pero el templado que le da Kudeman al MOBA es muy buena, Sedu. El templado que le da Kudeman al MOBA es muy bueno, ¿eh? Mirad lo que ha aguantado este cuchillo, ¿eh?
se le ha dado mucha tralla y el que rompimos no sabéis cómo se rompió, pero a un cuchillo no, alguien que quiera sus cuchillos no se le hace esto, pero como teníamos esos modelos de esos prototipos, dijimos vamos a romperlo, intentar romperlo, para eso son los prototipos, no para sacar fallos. En este rompió las cachas, en el otro creo que rompió la punta. Cada vez creo que te gusta más, pues mira, este es el prototipo que estaba enseñando, que está roto, rompió de las pruebas, ya os digo. Para la gente nueva que está entrando, lo estoy contando otra vez. El cacho me ha caído por ahí, pero bueno, algún día lo tengo que pegar, aunque no tengo muchas ganas de tocar el cuchillo porque es parte de nuestra historia de BS9 y como parte de nuestra historia el cuchillo, todas los guiches que tiene, todo lo que tiene, este es una de las partes, pues es parte de eso, ¿no? Saber que el cuchillo este se le trató muy mal para sacar fallos. Y ya os digo, es bastante resistente. Y las revisiones que sobre todo, que sabéis que los americanos son bastante exigentes con los cuchillos. Y las revisiones que he visto de los americanos les ha gustado. Sí, es nuestra historia, incluso el que está roto, está ahí roto, es parte de... también al Bushcrafter y a todos los otros se les dio caña, ¿eh? Os he de enseñar, porque yo de los prototipos de Joker, también también los he quitado en el Instagram, tengo un prototipo del campero, porque Joker ya nos dio más prototipos, ¿eh? Nos dio... Kudeman nos dio dos al principio y creo que otros dos al final, pero ya desde el principio Joker nos dio bastantes prototipos para que los hiciéramos. Y yo tengo un prototipo del avispa, tengo un prototipo del nórdico, tengo un prototipo del campero y tengo un prototipo del Ursus, son los prototipos que tengo yo. Que también el que menos tralla se le dio de los que tengo yo es el Ursus, que está en mejores condiciones. El campero está muy bien, además es un cuchillo que tiene las cachas de... Ahora mismo no me acuerdo, pero no hay ningún cuchillo que tenga esas cachas, ¿no? Es un campero especial porque solo tiene ese modelo o ese prototipo en las cachas esas. Sí, a ver, el avispa no cambió mucho, ¿eh? El avispa no cambió mucho, es lo mismo el prototipo que el otro. Lo que pasa, Alex, yo no sé si Iván te regaló el prototipo o eso habría que preguntárselo a Iván. No sé si Iván te regaló el prototipo o fue el que nos dieron después, porque nos dieron los prototipos y luego nos dieron una serie a cada uno, como es normal, ¿no? A todos cada uno siempre tenemos una serie, incluso nos dieron la posibilidad de tener una segunda serie que yo la iba a comprar, pero al final no la compré para andar con ellos, ¿no? Pero al final no la compré y es que nos la dejaban a precio de fábrica y al final no me hice con ella, pero bueno, los Joker no han cambiado mucho. El campero cambió un poquito, me parece. Se le modificaron unas cosas. La avispa, yo no sé, no me acuerdo muy bien, pero no sé si se alargó algo o no sé qué. Y todos, la verdad es que el que más cambios tuvo de todos los diseños fue este. Sí, a ver, el temple es importantísimo. Puedes tener un super acero, podéis tener el bowler en este cuchillo y estar más templado y tener un MOBA bien templado y sacarle más rendimiento a este. Daros cuenta también que es muchísimo más fácil como cuchillo de supervivencia, como cuchillo deportivo para el campo, es muchísimo más fácil afilar un MOBA que afilar un bowler. De hecho, veis que a los americanos, que son los reyes de la supervivencia y esto del bushcraft, también a los ingleses, les encantan los aceros al carbono, porque los aceros al carbono son fáciles de afilar y sacan unos rendimientos en el filo muy buenos. Y este es un acero que es fácil de afilar.
y el componente y también el grano relativamente fino, entonces también se le puede sacar un buen filo, ¿no? Entonces, los aceros ahora mismo son todos, para lo que lo vamos a usar, van a tener todos mucho rendimiento. El que sean mejores, que sean peores, yo creo que ya es más de a los gustos de cada cual, a los coleccionistas, al que le guste probar diferentes aceros. Lo que os va a cambiar es la retención de filo, la tenacidad y bueno, esas cosas que se aprecian, pero igual a alguien que lo va a usar para el campo, para lo que lo va a usar, no es una cosa tan relevante, ¿no? Le da unas pasaditas y todo. Ya sabéis, el kit completo tiene una piedra de afilar que va muy bien. En el campo lo cogéis, lo afiláis, le dais unas pasaditas y listo, ya tenéis un buen cuchillo afilado otra vez. Bueno, pues eso es todo lo que os quería contar. Vamos a llegar a la media hora. Sabéis que no quiero pasarme un poquito de la media hora para que los directos a la gente que los vea después les sea más ameno. Comentaros también que el grupo de WhatsApp que he creado va muy bien. Somos ya gente, nos llevamos todos muy bien. Y deciros que ya cuando pasen las fiestas os comentaré cómo va a ser lo de los sorteos. Sabéis que el canal, pues el dinero, un porcentaje del dinero que gane el canal, que no es mucho, irá para comprar una pieza, sea una navaja, sea un cuchillo, sea una multiherramienta, y luego eso a final de año se sorteará entre los miembros del WhatsApp. Sí, a ver, Joker era una empresa sobre todo muy conocida entre los cazadores. En el mundo de la supervivencia, el mundo del bushcraft, todo esto contado por Argelio, ¿eh? No es nada que me esté inventando yo. Argelio, para los que no lo conozcáis, es el dueño de Joker, ¿no? Eh, cuando le ofrecimos el Lynx, a Argelio le gustó mucho y nos dijo que querían entrar en el mundo este de la supervivencia y el bushcraft. Y ya aprovecharon y nos mandaron si le podíamos diseñar más cuchillos para entrar en este mundillo, como conocíamos este mundillo, pues que le diseñáramos una serie. Así fue como ellos entraron en el mundo este de la supervivencia y el bushcraft. Había muy poquitas revisiones de Joker y ahora mismo, después de haber hecho la serie con ellos, es una empresa que, por lo menos en nuestro mundillo, es más reconocida, ¿no? El mundo, ya os lo digo, en el mundo de la caza, en el mundo que no es fuera de este mundo, sí que es una empresa que era muy reconocida porque ya lleva años y es una empresa de calidad. Además es una empresa que hace piezas para empresas europeas como Puma y eso, ¿no? También trabaja para artesanos, que lo sepáis. Bueno, esto lo sabemos nosotros también. Hay algún artesano que vende piezas, pero artesanos de fuera, no digo artesanos de aquí. Yo por lo que sé, hay algún artesano de fuera que vende las piezas como si fuera de él, pero es de Joker, que lo sepáis también. O sea que las empresas españolas trabajan también para las empresas europeas. Sí, a ver, recuerda una morcilla, pero ya os lo digo, es un cabo que tuvo mucha repercusión, pero es cómodo, ya os lo digo. Recuerda un poco a una morcilla, pero solo tenéis que ver las revisiones de algún americano y las revisiones que hay por fuera y le dicen que es un mango muy cómodo. Cualquiera que tenga, Alex ahí tiene los que tengáis un Kerku sabéis que es un mango muy cómodo, por lo menos para nuestras manos y para las manos de la gente de S9, que había una talla de mano de todas, desde la pequeña hasta la grande, se diseñó. Pero bueno, lo han comparado también con otra cosa, pero ya os lo digo, eso era gente que nos tenía manía. Yo no quito de que a este cuchillo tenga una forma rara, pero es como dice Oscar, que no había estas cosas en la cuchillería. Llamó un poquito la atención por el mango que tenía.
Y lo que nos interesó a nosotros que realmente a gente con experiencia, como es César hijo, César padre, que son los dueños de Kudeman, les gustara mucho este cuchillo, a nosotros nos vino bien porque la verdad es que habíamos hecho un buen trabajo con respecto a la ergonomía de lo que es el cabo. Si ya os lo digo, los dueños de una empresa que vende un montón de cuchillos, que ha hecho un montón de modelos, que tiene un montón de experiencia, le gusta el cabo del cuchillo, no hay más que decir, ¿no? Y a ver, si no le gusta a la gente, pues a ver, tienes un problema, pero es que en realidad hay gente que no le gusta y hay gente que sí, pero mucha gente le gustó este cuchillo. Sí, a ver, es lo que apunta. Hay muy empresas muy reconocidas europeas, alemanas, que las empresas españolas les hacen modelos. Eso está clarísimo, eso lo sabe todo el mundo. Así que muchas veces se critica la cuchillería española o se critica bueno, a nosotros que nos han llegado a decir, nos han criticado muchas veces, "Buah, defendéis la cuchillería española y luego no sé qué, trabajáis como le ha pasado a algún compañero, y luego trabajáis con Brisa. Quién sabe, igual Brisa, algún modelo que tiene es de la cuchillería española. Igual, ¿eh? No sé, sabéis que yo me escribo con Matías, que es uno de los responsables de Brisa, y no sé, igual Brisa tiene algún modelo que le fabrica alguna empresa española. O sea, cuando dicen que no miramos por la cuchillería española, pues igual sí que estamos mirando, promocionando otros productos europeos. Claro, si nos escogen será por algo. A ver, este cuchillo, si a César hijo, a César padre no les hubiera gustado, ellos no van a perder el dinero en un cuchillo. Sí, a ver, que es una morcilla, ¿eh? Pero tiene un agarre muy cómodo. A ver, es como todo. Pues vendría defectuoso el templado. Ya os lo digo, yo este le he dado caña, mirad, este no tiene la mella, es como todas las piezas. Si el templado sale mal, no, claro que se os mella, o según como lo tratéis, o si coincide en un nudo, pues eso, pero bueno, son modelos, lo que tenéis que hacer es llamar a fábrica, exigir la garantía que os da la fábrica y ya tenéis el cuchillo listo. Es como, yo os lo digo, es como cualquier producto. Hasta el mejor producto, hasta Chris Reef, hasta Back River tienen una garantía, será por algo, porque hay veces que los templados fallan o vienen defectuosos. Claro, es que es lo que le pasaba un poquito a la cuchillería española, ¿no? A ver, que la cuchillería española había innovado, ¿eh? Pero también cuando se innovó hace tiempo, se había estancado un poquito y este mango fue algo diferente, ¿no? También no también confiar en gente que no había diseñado en aquel momento hasta ahora, que no había sacado ningún cuchillo, pues la verdad es que también fue un riesgo para Kudeman, pero yo creo que Kudeman, si colaboró después con el Bushcrafter, es porque Kudeman estaba contento con nosotros, ¿no? Y quién sabe, igual pues sigue confiando con nosotros con otro modelo, ¿no? Pero bueno, pero yo lo digo, si se os mella es porque ha fallado algo en el templado. O porque el cuchillo no se ha usado de manera correcta, que no estoy diciendo que sea el caso, pero lo que tenéis que hacer es llamar a la fábrica, que Kudeman responde rápido, y si se os mella y ellos ven que hay... Por eso digo, Juan, si la garantía responde y ellos ven que es un fallo de templado, pues seguramente os manden otro modelo. Eso es de cajón, ¿no? Es también imagen para la empresa, que es en YouTube hay muchos.
En YouTube hay muchos vídeos de modelos de Kudeman, bueno, muchos no, bueno, muchísimos vídeos de modelos de Kudeman donde se le hacen pruebas, hay algunos donde se le hace una prueba y sale algo mal, pero será porque es un fallo de templado o un fallo de alguna cosa. Eso es normal en todos los productos que se hacen, ¿no? Hasta en Ferrari salen cosas defectuosas, ¿no? A ver, Alex puede estar, a ver, darle caña al prototipo que tiene él, de hecho es el prototipo que mejor está, ¿eh? El que tiene Alex es el que en mejor condiciones está y es el único que tiene funda, ¿eh? Porque intentamos cambiarle un poquito la típica. Alex lo mostrará en el vídeo, pero bueno. La típica funda de Kudelman, en vez de los corchetes, lo que intentamos hacer fue una especie de tetones para el ¿no? Y la funda es diferente, pero bueno, al final Kudeman decidió hacer la suya, la típica, con los corchetes, pero bueno, que sepáis que el prototipo de Alex es el que mejor está y es el único que tiene la funda, el único prototipo que se le hizo una funda, ¿no? Porque normalmente nosotros nuestros prototipos, todos los cuchillos que nosotros hemos diseñado no se le hace funda. Se le hizo una funda al último, al de JV BS9, que se le diseñó, bueno, primero se diseñó el cuchillo, se le lanzó, y luego más tarde le preguntamos a JV, a Juan, si le podíamos diseñar también una funda al cuchillo, si la aceptaba, se diseñó esa funda y es la que tiene Javier en su prototipo. Johnny tiene un BS9 JV que es diferente porque tiene el vaciado es cóncavo y el de Javier es plano, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. El de Johnny también es un prototipo especial, ¿no? Pero bueno, es lo que tienen los prototipos. Y ya os lo digo, es la primera funda que diseñamos. Bueno, las fundas de la serie de Joker también son un diseño nuestro, ¿eh? Pero bueno, es más o menos el cuchillo que también se nos dejó un poquito, porque se diseñó una funda para todos los cuchillos y ahí quedó, ¿no? Pero es el único cuchillo donde hemos diseñado una funda expresamente para ese cuchillo, ¿no? Las otras, las de Joker, eran más sencillas, más genéricas. ¿Veis? Las fundas de todos los cuchillos son similares, menos las del Lynx, que es en Kydex, y con el sistema ese de regular para la presión, para quitar la presión del cuchillo, que es también un sistema muy, muy bueno. Y ya veis, esto es prácticamente un poquito lo que es este Kerkus, ¿no? Ahora buscaré el cacho que me cayó de la S. Pero bueno, ya os lo digo, es un poquito la llave de nuestra andadura por la cuchillería española. Para bien y para mal, ¿eh? Digo para bien y para mal porque ha tenido sus pros, sus contras, ya sabéis toda la historia con nosotros, la gente hay gente que nos apoya muchísimo, hay gente que nos ha tenido manía ya desde el principio, pero bueno, nosotros siempre hemos pasado de movidas de esas, así que, y seguiremos pasando, ¿eh? Así que no me quiero liar mucho con esto, pero bueno, ya veis. Muy buenas, solo Bushcraft. Bueno, somos 20, ya como os dije, no quiero que los directos sean muy, muy largos para la gente que los ve después, porque hay mucha gente que ve los directos después, que les gusta verlos después. Yo no sé si es que igual, no sé, mañana sí podré, pero no sé si queréis que trate a la gente que estáis ahí, no sé si queréis que trate algún tema en especial en el próximo directo. Tengo pendientes vídeos, creo que voy a hacer un vídeo de las galletas de supervivencia que hice, que han tenido muy buena acogida, que tienen 100 y pico mil visitas. Han tenido muy buena acogida esas galletas. Y vamos a abrir por primera vez, ya hace un año que las hice, han estado en el trastero en condiciones de humedad y chungas, y ahora las voy a abrir un paquetito
este año y voy a mirar cómo han salido. Tengo otros 2 paquetes más que abriré el año siguiente y luego otro año o 2 años más tarde para ver cómo salen estas galletas. Ya os lo digo, ha tenido muchísimo éxito las galletitas estas porque van por ciento y pico mil visualizaciones y quería hacerle el vídeo. También tengo pendiente el vídeo de los cuchillos estos artesanos del artesano este alemán, que le haré unas pruebas también. Pero primero quiero enseñaros cómo son, mis impresiones sobre los cuchillos, que ya hablé de ellos en un directo, pero bueno, quiero hacer vídeos para que porque los directos están muy bien para interaccionar con vosotros, pero también los vídeos los puedo editar de manera más mejor, sacar fotitos para que los veáis mejor y entonces es una manera también de que los veáis mejor, ¿no? Y luego hacerles cuando todo esto, a ver si se va aliviando un poquito la presión del virus este, pues ir a empezar a hacerle pruebas, tengo que hacerle pruebas al Back River, el César Bozal ya le hice pruebas, tengo que hacerle pruebas a los cuchillos que me van entrando y un montón de cuchillos que tengo y navajas que tengo ahí que le quería hacer unas pruebas, así que iré saliendo al monte y iré haciéndole las pruebas a las cosas. Bueno, no me lío más, que ya van 40 minutos, así que nos vemos en otro directo y hasta luego.